Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos. Recuerda que estamos en Twitter, estamos como @latarde_NTN24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Comenzamos. Atención a estas imágenes. Wow. This is the back room. Corresponden al terremoto de magnitud de 7.1 que sacudió el occidente de los Estados Unidos. El movimiento telúrico que se registró en el sur del estado de California causó cuantiosos daños materiales e incluso destruyó algunas carreteras. Las autoridades reportaron que no hubo víctimas mortales. Se trata del temblor más fuerte en la zona en los últimos 20 años. California se volvió a estremecer. En la noche de este viernes, otro sismo se sintió en el estado. El segundo movimiento telúrico de gran intensidad en menos de 48 horas. Hubo caos en la entidad. La clave es que fue un terremoto muy grande y también sabemos que va a haber una serie de réplicas como resultado del terremoto principal. Por lo tanto, queremos prepararnos para poder disponer de esos recursos a medida que pasan los días aquí. Esto no va a ser algo que se va a acabar de inmediato. Estaremos en operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana aquí en el Centro de Operaciones Estatales para apoyar a los condados hasta que la situación sea completamente mitigada. La población de Ridgecrest fue la más afectada por ser la más cercana del epicentro del sismo. Los residentes relatan los momentos de angustia durante y después de la emergencia. Bomberos, policías y residentes aún intentan controlar varias conflagraciones. Lo que están haciendo los bomberos en el triage, van a revisar la red en esta ciudad y de esa manera podemos verificar el estado de todas las infraestructuras, de todos los edificios, asegurándose de que sean seguros para los ciudadanos. El movimiento telúrico no dejó víctimas mortales. Sin embargo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que las pérdidas económicas podrían alcanzar los $1.000 millones, motivo por el cual el gobernador Gavin Newsom solicitó a la Casa Blanca la declaración de emergencia nacional para apoyar las operaciones de asistencia y reconstrucción de los condados de Kern y San Bernardino. Entre tanto, en la zona se mantiene la alerta verde ante la probabilidad de nuevas réplicas o sismos de gran magnitud. Hemos tenido 2 réplicas de magnitud 5 tras el sismo de 7.1. La probabilidad de otros sismos o réplicas en la próxima semana es extremadamente alta, probablemente de un poco más de una magnitud 5. La probabilidad de un sismo de magnitud 6 es superior al 50% y hay una estimación del 11% de que se registre un movimiento de magnitud 7. Los cuerpos de atención de emergencias fueron desplegados en todo el estado ante cualquier emergencia. De hecho, expertos advierten que habrá un terremoto más fuerte en California. El Servicio Geológico de los Estados Unidos alerta a los ciudadanos a que se preparen ante un temblor mucho más fuerte que el registrado la noche de este viernes en la ciudad. Aunque no se refirieron a una fecha, presumen que podría ocurrir en cualquier momento. Hasta ahora se han generado 200 réplicas. Este terremoto es una oportunidad para que las personas sepan que habrá un gran terremoto en el sur de California. El punto es cuándo. Prepárense para uno más grande. Queremos que se preparen para un terremoto más grande porque va a ocurrir en cualquier momento. Bien, seguimos en Estados Unidos, donde al menos 20 personas resultaron heridas tras una explosión en un centro comercial de la Florida. El accidente se habría producido por una fuga de gas en el centro comercial de Fontaines, ubicado en Plantation, a unos 50 kilómetros al norte de Miami. El estallido arrojó grandes trozos de escombros a más de 90 metros del lugar. Vecinos de la zona informaron que antes de la explosión ya se sentía un fuerte olor a gas. El lugar fue evacuado y las autoridades mantienen acordonada la zona. La tarde, fin de semana. Avanzamos con más de la tarde. Ahora hablamos del informe sobre Venezuela presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncia 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte del régimen de Nicolás Maduro. El texto alerta de torturas a la oposición y el uso excesivo de la fuerza por parte del madurismo.
Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, con asesinatos múltiples, principalmente de hombres jóvenes. Muchos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y deberían investigarse a fondo con la responsabilidad de los perpetradores. De esta manera, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos. El informe acusa al régimen de Nicolás Maduro de graves vulneraciones de derechos a través del uso de la fuerza excesiva contra la oposición en las manifestaciones antigubernamentales. Nuestro informe señala los ataques contra opositores políticos reales o aparentes y defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de desprestigio hasta detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual y desaparición forzada. Bachelet también denunció las repetidas informaciones recibidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias y en este sentido recordó la reciente muerte del capitán venezolano Rafael Acosta, cuando se encontraba bajo custodia. La muerte bajo custodia hace 6 días de Rafael Acosta Arévalo, un capitán de la Marina retirado supuestamente después de la tortura, es profundamente lamentable. Sé que se inició una investigación y se arrestó a 2 oficiales militares de contrainteligencia. Sin embargo, existe un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de detenciones arbitrarias. Por su parte, la delegación del régimen de Maduro calificó el informe de parcial, erróneo y carente de rigor científico. El contenido de este informe dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. El informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet también destaca la crisis económica que atraviesa Venezuela, la peor registrada en su historia. Bachelet señala que las sanciones contra el régimen empeoran el panorama. Y el gobierno de Chile valoró el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El presidente Sebastián Piñera pidió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU que remita este documento a la Corte Penal Internacional. Frente a esta situación, el gobierno de Chile solicita a la alta comisionada para los derechos humanos, primero, que entregue el informe y todos los antecedentes y evidencias que lo sustentan a la Corte Penal Internacional, que en virtud de una solicitud de Chile y de otros países está ya conociendo los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Vamos a prohibir el ingreso a Chile de más de 100 personas que están directamente ligadas con la dictadura de Venezuela. Y a su llegada a Perú, donde participa en la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al informe también de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Reiteró que hace cerca de 3 años se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional precisamente contra Nicolás Maduro por los atropellos en contra de los ciudadanos. Yo espero que ahora con este resultado del informe de Michelle Bachelet, la Corte pueda rápidamente, ya no solamente abrir la investigación, sino tener la evidencia contundente para que se adelante un juicio y reciba su merecido un dictador que ha acabado con el pueblo venezolano. Mi primer invitado de hoy es Fernando Fernández, activista, experto en derechos humanos, además es el director del Monitor de Derechos Humanos de Venezuela. Allí lo ve en pantalla. Señor Fernández, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Gracias por llamarme. Es un gusto, bienvenido. Este informe de Michelle Bachelet es sin duda un documento que desnuda el aparato represor que hay en Venezuela, encabezado por supuesto por el régimen de Nicolás Maduro, por sus allegados, por las fuerzas de seguridad y por supuesto que deja en el tapete la denuncia sobre el padecimiento de los venezolanos en cuanto a los derechos humanos. ¿Qué deben esperar los venezolanos ahora, luego de que la alta comisionada de Naciones Unidas ha revelado este documento? Bueno, yo creo que el informe obedece a una saga de 3 documentos que ha emitido la Oficina del Alto Comisionado. Uno fue en el año 2017, con ocasión de los sucesos de aquel entonces. Otro fue el año pasado, un informe de 71 páginas muy detallado y muy severo, muy profundo, del anterior Alto Comisionado. Y ahora este, que tiene la peculiaridad siguiente. Es la primera vez que un funcionario de tan alta significación viene a Venezuela en una visita oficial.
y eso permite pues abrir, digamos, una cantidad de cosas y de instituciones y de carpetas que antes estaban absolutamente cerradas y que se hacían a distancia, ¿no? Lo cual no impidió que se pudieran corroborar enorme cantidad de violaciones de derechos humanos. No olvidemos que el alto comisionado, en este caso una mujer, la alta comisionada, es un funcionario de altísimo nivel de la ONU y que obedece a un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Ya el Consejo de Derechos Humanos, y concretamente por medio del examen periódico universal, había emitido una cantidad de criterios derivados de los distintos gobiernos de los diferentes países que están representados en la ONU, con lo cual señalaban más de 100 recomendaciones, obediente cada recomendación a un problema distinto, ¿no? Pero siempre concurrentes en esta gravísima crisis humanitaria que vive el país. De manera tal pues que este informe cumple un papel muy importante, siendo el tercero y sobre todo obedeciendo pues a esta visita tan importante, tan interesante, que ha brindado la oportunidad de que las ONG venezolanas, más de 100, pudieran manifestarse en respaldo a este informe a los fines pues de que cumpla con todo su cometido. ¿Cuál será el siguiente paso? En septiembre va a haber de nuevo una revisión de esto y ya los estados habrán estudiado la situación, no solamente el informe de la alta comisionada, sino el contrainforme de defensa que hace el gobierno de Venezuela en, digamos, el ejercicio de su potestad, de su facultad y también de su derecho, como parte pues que está siendo investigada. De tal manera pues que habría que esperar hasta septiembre para ver las nuevas recomendaciones que estoy seguro que van a resultar de allí y donde más países se van a sumar pues a toda esta condena universal prácticamente que existe sobre la situación de gravísimas violaciones de los derechos humanos. Señor Fernández, para que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pueda elevar una denuncia formal o al menos entregar lo que conoce su despacho a la Corte Penal Internacional, ¿tiene que recibir el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, no está entre sus funciones hacerlo, pero no olvidemos que tanto el Consejo como la oficina del Alto Comisionado pertenecen al sistema de la ONU y todos ellos están interconectados y sus informes son públicos, ¿no? Yo creo que no tendría que enviar nada, bastaría con tomar de su sitio web la información oficial que está siendo comunicada y eso sí le puedo decir, quienes conforman la oficina de la fiscal ante la Corte Penal Internacional es gente muy competente, muy experimentada, que ya ha visto cantidad de situaciones en otros países y que es capaz pues, de elaborar todo el análisis jurídico que corresponde, ¿no? El análisis jurídico que corresponde es el de la subsunción, es decir, ver si estos hechos que están claramente definidos allí corresponden a los tipos criminales, a los tipos penales que están plasmados en el Estatuto de Roma y el documento llamado Elementos de los Crímenes, que son, digamos, los instrumentos legales con los cuales ellos cuentan para definir si esos hechos cumplen o no los requisitos para pensar que existen esos crímenes. Por supuesto que hay muchas opiniones al respecto y mucha gente quisiera que esto se resolviera de inmediato, pero esto no se va a resolver de inmediato. Eso obedece a una operación, digamos, reflexiva de análisis muy seria, muy profunda y muy metódica, ¿no? Es decir, señor Fernández, viene una etapa de gestiones diplomáticas para que más países se sigan sumando a la causa de los venezolanos. Y hablo de los venezolanos que son víctimas en territorio nacional, por supuesto, del aparato represor del régimen de Nicolás Maduro. Sí, yo creo que el listado es grande. Fíjese que ya ha habido una cantidad de decisiones de estados soberanos con relación a este asunto de la situación de Venezuela y se han adoptado una enorme cantidad de decisiones en términos de las designaciones o llamadas sanciones también acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Me refiero pues a que hay una cantidad de medidas restrictivas, ¿verdad? Por ejemplo, de visas, de entradas a los países, de uso de las divisas, de control de activos en los distintos países, que está empezando a cumplir su efecto y que con causa pues de este tipo de informes, los países se van enterando, los que no lo sabían ya, de todas las situaciones que se vienen dando en Venezuela. Entonces, es una manera de ver el respeto y la garantía de los derechos humanos y una respuesta de la comunidad internacional. Porque no solamente los organismos internacionales responden, los países también están en la obligación de proteger los derechos humanos en cualquier parte del mundo, déjeme decirle, ¿no?
Si todos responden a este mandato, a este principio tan importante, deberían estar pensando pues en tomar como base para ello el informe de la señora Bachelet, el informe del Alto Comisionado del año 2018 y también el del 2017. Solamente para hablar de los informes más profundos que se han hecho últimamente, pero no hay que dejar de lado los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que desde el año 2002 vienen documentando los hechos. Hay que decir algo con bastante contundencia, ¿no? Este tipo de eventos no se dan en un país de forma espontánea, de la noche a la mañana, no son cosas coyunturales, obedecen a todo un proceso y en el caso de lo que he identificado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya le dije anteriormente, viene documentándose desde el año 2002 de manera consecutiva. Desde ese año, Venezuela está colocada en el capítulo 4 del informe anual de esa comisión, donde están los países con peor desempeño en materia de derechos humanos. Y ha sido ininterrumpido. La única diferencia que se ve es que cada año pareciera que fuera peor. Señor Fernando, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle a usted, que es un defensor de derechos humanos, porque recientemente la Asamblea Nacional de Venezuela, que está dominada, por supuesto, por una amplia mayoría de dirigentes que han combatido el régimen de Nicolás Maduro, estaban discutiendo o tuvieron la intención de discutir el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR o Tratado de Río. Y las noticias que tengo es que abandonaron la discusión, que esa no es la vía para solicitar ese auxilio que de alguna manera millones de venezolanos están pidiéndole ahora mismo a la comunidad internacional, porque son millones los que se van escapando de la miseria, escapando de la persecución del régimen, escapando de una situación de crisis que se vive en Venezuela. Y yo quería preguntarle si la Asamblea hizo bien o no, si esa era una vía de alguna manera para proteger a los venezolanos de tanta represión. Bueno, fíjese, el Tratado Interamericano obedece a un planteamiento de seguridad y defensa militar, ¿no? Yo creo que no es el instrumento apropiado para este tipo de situaciones. Y por otro lado, si se aplicare, cosa que dudo, porque no nos olvidemos que ese tratado, cuando fue invocado con el tema de las Falklands, o Malvinas, como se dice en América Latina, no fue respetado, ¿no? Entonces yo creo que es un tratado que tiene cantidad de problemas y para decretar una emergencia militar en esos términos, habría que pasar, digamos, por muchos trámites dentro de la legislación interna de cada país. Para empezar, si se quiere contar con el auxilio de los Estados Unidos, ellos tendrían que reformar su legislación sobre lo que es una amenaza de seguridad internacional. Hasta ahora Venezuela está en el estatus de ser una amenaza extraordinaria e inusual. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una amenaza militar. Era tal pues que el ejercicio de esa potestad llamada el R2P o deber de proteger todavía está concentrado en el Consejo de Seguridad y dificulta que una alianza interamericana, como le dije, se organice para este asunto, porque además habría un problema subsiguiente, colateral, aguas abajo, que es convertir un problema político muy grave, terrible, que vive Venezuela, en un problema de tipo militar. Y estamos hablando ya de conflicto, que sería un conflicto de rango internacional. Era tal pues que yo lo dudo y aspiro pues que haya una serena reflexión sobre este tema y se mantenga la presión desde el punto de vista diplomático, financiero, político, institucional, y que se oigan las ONGs y a las víctimas. Yo creo que estamos en la ruta correcta, las instituciones están actuando de manera acertada y contundente. Hay que darle tiempo al tiempo y mi llamado es para que la sociedad civil, empezando por los medios de comunicación, que son instrumentos, los mejores instrumentos con que cuenta la sociedad civil, también colaboren en esta magna tarea, ¿no? Lo exige las necesidades de cada uno de los venezolanos, pero también la paz del planeta. Bien, vamos a agradecer a Fernando Fernández, es activista experto en derechos humanos, además director del Monitor de Derechos Humanos de Venezuela, por supuesto por haber apartado unos minutos, un día como hoy, sábado, y compartir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Señor Fernández, muchísimas gracias, será hasta la próxima. Muchas gracias a usted, muy amable por llamar. Buena tarde. Y luego de conocerse el informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, cientos de venezolanos marcharon ayer en contra del régimen de Nicolás Maduro y para exigir además el fin de las torturas en el país. Nuestro periodista Julián Ecuri nos preparó el siguiente informe. Es una dictadura lo que padecemos, es una dictadura a lo que nos hemos enfrentado y cuando nos preguntan
¿Cuánto falta? ¿Por qué no han logrado salir de lo que pasa en Venezuela? Es porque es una dictadura. Y no es una excusa, por cierto. No me estoy excusando ante el mundo. Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer, de lo que vamos a invocar, del acompañamiento a nuestra gente. Asumo nuestra responsabilidad. No fueron suficientes los últimos ataques del régimen de Nicolás Maduro para opacar la fuerza del pueblo venezolano. Los ciudadanos atendieron el llamado del presidente interino Juan Guaidó, quien convocó a las calles para exigir el fin de las torturas, los asesinatos, violaciones a los derechos humanos y la intervención cubana. Estas marchas se dan luego de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió por presuntas torturas mientras estuvo detenido por el régimen. Recibió muchos golpes en la cabeza por el estado como estaba, no podía hablar, lo llevaban en silla de ruedas, no podía levantar sus brazos, no podía hacer absolutamente nada. Además, luego de conocerse esta noticia, esta semana en una protesta por gas doméstico en Venezuela, el joven Rufo Antonio Chacón Parada, de tan solo 16 años, perdió la visión en ambos ojos tras recibir un disparo de perdigones a quemarropa por parte de efectivos policiales que intentaban dispersar la manifestación. Mi hijo simplemente lo que hizo fue agarrar la bombona de gas para retirarla y la policía vino y le disparó por su cara. Estas protestas se dan en un día histórico para Venezuela, el día en que se celebra la independencia nacional. Hoy más que nunca nos debemos ese país libre que hoy no tenemos, ese país independiente que hoy tampoco tenemos, ese país democrático que hoy nos debemos cada uno de nosotros. Estas marchas demuestran una vez más que el pueblo está cansado y que quiere libertad. El cuerpo del capitán venezolano, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, continúa en la morgue de Bellomonte, en Caracas, en la capital venezolana, tras una semana de su muerte. Valesca Pérez, esposa del uniformado, denunció a través de su cuenta en Twitter que las autoridades no le han entregado el cadáver del oficial. Ella, allí la tienen en pantalla, exigió una investigación inmediata sobre su fallecimiento. Pérez aseguró además que fotos de su esposo, de Acosta Arévalo, post-mortem, supuestamente, se han filtrado en redes sociales. Pide respeto a su memoria, por supuesto, a su trayectoria como oficial de la Armada venezolana, a la familia, y esta semana se filtró una supuesta autopsia practicada al cuerpo del capitán que probaría que fue víctima de torturas en manos de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que fueron quienes lo detuvieron, lo secuestraron, justo el día que Michelle Bachelet finalizaba su visita a Venezuela. Tengo información de imágenes que se están rodando por las redes sociales de la autopsia donde muestra signos graves de torturas. Le exijo al régimen que ya basta. Necesito, por favor, que me entregue el cuerpo de mi esposo porque está jugando con los sentimientos de mi familia, de mis hijos y el mío. Yo quiero hablar esta tarde también con Sebastiana Barraez, es periodista especializada en la fuente militar. Sebastiana, como siempre, es un gusto. Bienvenida a NTN 24. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están la audiencia? Es un gusto, Sebastiana. Sebastiana, tras la muerte de este capitán, o el día en este caso que fue secuestrado este capitán de corbeta, también se dio la captura, el secuestro de otros oficiales de las Fuerzas Armadas y de 2 oficiales también de la Policía Científica. Yo quería preguntarte, ¿qué ha pasado con esas personas? ¿Siguen desaparecidas? ¿Qué información se tiene de los compañeros de armas que ese mismo día fueron secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro? Sí, ese día fueron detenidos 7 personas, entre esos los oficiales, unos retirados y otros activos, además de 2 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Es el normal procedimiento que se cumple en ese momento es trasladarlos a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, como ha ocurrido en otros casos. Permanecen incomunicados, sin asistencia de sus abogados, sin comunicación con sus familiares, y esto es lo que ha sucedido con los otros detenidos el día 21 de junio. Ahora, Sebastiana, tras la muerte del capitán de corbeta Rafael Arévalo Acosta,
¿Qué está pasando dentro de los cuarteles? ¿Qué resonancia ha tenido esta muerte que prácticamente está casi que comprobada porque no hay un pronunciamiento, por supuesto, de la justicia, hay una investigación en curso que murió a manos de elementos de contrainteligencia militar que lo torturaron? Al menos eso dicen sus abogados. No, a ver, no pongamos en duda lo que en este caso sí es una certeza. Y te explico por qué. Hace más de un año hemos venido denunciando los casos múltiples que han sucedido con relación a los detenidos, las torturas a las cuales son sometidos, el triángulo que hay entre los tribunales militares, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, los médicos forenses y, por supuesto, en el caso de la justicia militar, los jueces, los fiscales y los defensores públicos. Es el primer caso demostrado donde un oficial llega golpeado, como han llegado otros oficiales, con signos evidentes de tortura, pero en este caso el oficial logró, entre otras cosas, cuando le preguntaron que se había sido torturado, manifestar que sí. Y en este caso, pues, lamentablemente, este oficial falleció pocas horas después. Es decir, no es que hay dudas de que él vino de manos de los funcionarios del Estado. Este oficial fue detenido y estaba en manos de la justicia del Estado, fue torturado como han sido otros y fue finalmente asesinado a causa de las múltiples torturas que sufrió. Su caso, Sebastiana, su muerte, ¿cómo ha caído en el resto de los oficiales de la Fuerza Armada venezolana? Bueno, muy mal, ha causado mucha indignación, mucha molestia, porque además es la primera vez que queda en evidencia la muerte de un oficial, como fue el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien estuvo días antes, en manos de los cuerpos de inteligencia militar. Claro que tiene que causar indignación porque además durante mucho tiempo hemos venido denunciando las series de torturas y lo que ocurre en esos sótanos inmundos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, pero es la primera vez que, digamos que la Fuerza Armada percibe que más allá de las torturas y de las vejaciones, pues el Estado está dispuesto a matar para mantener el status quo que tiene en estos momentos, para alejar a quienes pudieran intentar de alguna manera mantener una posición en contra del gobierno o sencillamente conspirar o manifestar su insatisfacción por lo que está ocurriendo tanto en la Fuerza Armada como en la sociedad civil. Sebastián, esta semana también nos reportaba nuestro equipo desplegado en Caracas una especie de motín de los presos políticos dentro de las instalaciones precisamente de la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información se tiene de lo que está ocurriendo adentro? Sí, bueno, realmente no fue un motín propiamente dicho lo que ocurrió, es un movimiento de resistencia que tienen los oficiales, quienes lograron ubicarse en un área común después de haber quitado las rejas que los separaban, están juntos, han hecho una serie de exigencias a las cuales el Estado ha cedido. Por ejemplo, lograron que uno de los oficiales, el mayor Suárez Ramos, que ya había tenido 2 intentos graves de suicidio, fuese trasladado hacia la cárcel de Ramo Verde. También se fueron trasladados 3 oficiales más y han recibido la promesa de que se les va a permitir recibir libros, porque hasta este momento eso no les está permitido. Además, ellos deben hacer necesidades fisiológicas en bolsas plásticas, son además tratados de manera tan cruel que son reiteradamente sometidos a torturas, y ante esto debió el subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el general Blanco Marrero, llegar a un acuerdo con estos militares, quienes hasta el día de ayer se mantenían en resistencia, y en el día de hoy se les había prometido que se les iba a dar una hora más de
visita, porque solamente tenían 3, y que se iban a flexibilizar el trato que se les estaba dando, que era además una tortura psicológica blanca como la que se les estaba aplicando. Sebastiana, ya para finalizar, por el caso del capitán Rafael Arévalo Pérez, ¿hay algún detenido, hay algún oficial desincorporado de sus funciones por su responsabilidad en este acto de tortura? Mira, el Ministerio Público ha detenido a un oficial en el rango de teniente y también a un oficial en el rango de sargento. Pero a ellos no los están señalando, no los están inculpando por torturas o delitos graves, los están inculpando por un delito que casi tiene que ver con negligencia y que por supuesto los verdaderos responsables, es decir, los que torturaron al oficial, los que lo detuvieron, los que no lo presentaron a tiempo ante el tribunal, los que no le permitieron el acceso y la comunicación con sus abogados, esos sencillamente no han sido señalados ni por la Fiscalía y por supuesto ni tampoco por el Tribunal Militar. Ellos siguen en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar protegidos por, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro. Bien, vamos a agradecer a Sebastiana Barraez, es periodista venezolana especializada en la fuente militar. Siempre un gusto conversar contigo, Sebastiana. Mucha suerte, buena tarde. Buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. La tarde, fin de semana. Seguimos en la región, esta vez vamos a Nicaragua, donde al menos 36 jóvenes universitarios perdieron un ojo tras ser impactados con balas de goma durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en 2018. Por esta situación, una activista inició un programa médico para garantizarle una prótesis ocular a cada uno de los afectados. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. Pedro Gaitán trata de sobreponerse junto a su familia luego de perder su ojo izquierdo durante los días más violentos del conflicto social en Nicaragua. Yo solo escuché una ráfaga, pero en esa ráfaga yo no me dio tiempo ni de mover la cabeza ni nada. Solo sentí el impacto y mi vista se volvió roja completamente. Eso fue lo que me pasó ese día. Yo en las mañanas yo lloraba bastante. Me dolía lo que me había pasado. No sé, yo sentía que me habían quitado algo de mi vida que yo no iba a volver a ser el mismo. Me afectó psicológicamente, moralmente. Este joven de 25 años es parte de los 36 estudiantes que perdieron uno de sus ojos en los disturbios del último año. Él y sus compañeros fueron beneficiados con una prótesis luego que la activista social Irelia Iglesias lanzó un programa en las redes sociales. Se hizo una página en Facebook con colaboración de una amiga y de un diseñador gráfico. Yo les tomé una foto a cada uno de ellos. Inmediatamente se lanzó una campaña en Facebook que fue un éxito. A los 24 horas, en menos de 24 horas, se logró recaudar para la compra de las primeras 9 prótesis, ¿verdad? Las organizaciones sociales denuncian que el Estado no garantiza atención a las víctimas de la violencia. Sin embargo, el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, asegura que los afectados son quienes no acuden a las instituciones gubernamentales para recibir atención médica. Nosotros le brindamos atención o procuramos atención a todos los nicaragüenses que fueron afectados en estos sucesos del 2018. Mientras tanto, Pedro Gaitán asegura que tratará de seguir con su tratamiento médico para no perder su ojo derecho. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Estamos de vuelta con más de la tarde, fin de semana. Vamos con información de los Estados Unidos. Esta semana, el Departamento de Seguridad Interior alertó sobre los riesgos causados por el hacinamiento y la inseguridad en los centros de detención de migrantes ilegales. Esto en el estado de Texas. Estos centros ya no cuentan con espacio para albergar a los migrantes que tratan de entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. En mayo, 144.000 personas fueron arrestadas y detenidas por la patrulla fronteriza. Según el informe, niños no acompañados llevaban más de 2 semanas esperando su traslado. Normalmente deben ser entregados a sus familias o atendidos por entes gubernamentales en un plazo de 72 horas. Algunas fotos muestran a los migrantes en celdas abarrotadas o habitaciones separadas por una malla de alambre. Una situación similar se estaría viviendo en las 58 estaciones migratorias del lado mexicano.
Quiero saludar a Jimena Suárez, es abogada de Defensoría de la ONG Sin Fronteras. Bienvenida a la tarde fin de semana, una muy buena tarde. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con tu audiencia, Carlos Eduardo, y pues aquí estamos pendientes de las dudas que requieran. Señora Jimena, ¿usted ha visitado algún centro de detención de migrantes? ¿Con qué se consiguió? Pues bueno, decir que esta labor de monitoreo de estaciones migratorias, pues es una tarea que ya tiene Sin Fronteras desde hace, bueno, la organización tiene más de 23 años y el monitoreo a partir del año del 2003. En lo personal me ha tocado visitar la estación migratoria de la Ciudad de México a partir de este año y pues obviamente las condiciones que encontramos pues no son las óptimas, sobre todo cuando se trata en relación con la detención y aseguramiento de niños y adolescentes, de familias enteras y pues las condiciones de detención que no son las óptimas para las personas. Del lado mexicano, en México, ¿sucede lo mismo que en Estados Unidos? ¿Existe hacinamiento en estos centros de detención de migrantes? Pues habría que ver en particular recientemente con el fenómeno de caravanas migrantes que hemos empezado a experimentar a partir de finales del año pasado, pues obviamente el contingente de personas que se están trasladando de un lado a otro, pues implica un mayor número y las capacidades, en este caso gubernamentales del Estado mexicano, no están siendo las suficientes por el personal humano, material, por los recursos destinados y en estos sentidos sí hemos, dentro del monitoreo que se realiza por parte de la organización, detectado que las estaciones migratorias están reportando números mayores de personas detenidas y en aseguramiento. Efectivamente, a lo largo de nuestros informes, en algunos hemos detallado condiciones de hacinamiento porque las estaciones migratorias están destinadas para un número en particular y están siendo rebasadas con este número alto de personas que vienen tanto de Centroamérica, pero que también vienen de países africanos y de Asia. Y entonces, respecto del informe que recientemente salió en Estados Unidos de condiciones de hacinamiento, pues si bien no podría decir que se trata de exactamente las mismas condiciones, sí puedo decir que en México también estamos en algunos momentos en esas condiciones de hacinamiento con las mismas características con el caso de hombres, mujeres, niños, niñas, personas de tercera edad, personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser personas con alguna discapacidad, personas que pertenecen a población LGBTI o que pertenecen a comunidades indígenas que están siendo detenidas en estaciones migratorias durante largos periodos de tiempo sin que exista un control judicial que limite el tiempo en que las personas están siendo detenidas. Señora Suárez, ¿Estados Unidos, por ejemplo, comete un delito cuando vulnera derechos humanos de los migrantes que están detenidos de su lado del territorio? Propiamente un delito no sé. Lo cierto es que debo de decirte que el marco que regula la migración y la protección internacional en Estados Unidos es totalmente distinto del que tenemos aquí en México. En Sin Fronteras, sobre todo, nos abocamos a las cuestiones que suceden acá en México. Es por eso que no podría decirte si efectivamente se trata de un delito. No conozco las disposiciones en específico del derecho estadounidense, pero lo que sí te puedo decir es que conforme a tratados internacionales y de protección internacional de los cuales Estados Unidos en algún momento ha formado parte, pues sí constituye una clara transgresión a estos principios, por lo menos pues para atender a estas personas que están buscando protección internacional. Ahora, en realidad esta situación es una bomba de tiempo, lo que se está viviendo en estos centros de detención de migrantes es algo insólito. ¿Esto podría empeorar? Estamos viendo niveles alarmantes de personas detenidas, de estas condiciones de detención que no son las mejores, que estamos hablando de condiciones de hacinamiento, de las condiciones en que están detenidos niños, niñas y adolescentes, de sus familias. Entonces, claramente estamos en una situación bastante compleja, complicada, que deberían de atenderse de manera corresponsable entre los gobiernos, que en este caso
están recibiendo estas poblaciones, pero también de donde están siendo expulsados estas personas migrantes. En el caso particular, lo que hemos visto aquí en México y que nos preocupa bastante son estas violaciones generalizadas que están existiendo hacia derechos humanos de estas personas. ¿Por qué? Porque estamos empezando a ver que de por sí las estructuras de gobierno que atendían los temas de migración, en este caso era sigue siendo el Instituto Nacional de Migración, pero ahora acompañado, por ejemplo, de Guardia Nacional, que a partir de la semana anterior fue desplegada y que en su mayoría pues viene con un contingente de militares y de Marina y de fuerzas de la Marina que no necesariamente están capacitados en materia de derechos humanos y por tanto el enfoque que tienen hacia migración es distinto. Entonces, esto nos preocupa, la bomba de tiempo a que se refieren dentro del informe que publicaron en Estados Unidos respecto a las condiciones de allá. Lo cierto es que también esa bomba de tiempo la estamos teniendo aquí en México por estas condiciones, por el número importante de personas que están siendo detenidas y no olvidar también a las personas que están esperando sus procedimientos de asilo en Estados Unidos, que por el momento, al iniciarlos allá, tienen que regresar a los estados de la frontera norte de México hasta en tanto se resuelve su situación. Entonces, todas estas personas que están siendo regresadas, pues también implica una seria crisis para estos estados fronterizos, quienes ya desde este momento están manifestando la incapacidad que ellos tienen para asegurar lo que en su momento el gobierno mexicano prometió de asegurar derechos básicos como son salud, seguridad, educación, trabajo, vivienda, que no se están pudiendo resolver. Ahora, la mayoría de estos migrantes están a la espera de un asilo político, pero en realidad esto es así. Hoy en día un migrante proveniente de Centroamérica tiene la oportunidad, tiene el chance de ingresar de manera legal a Estados Unidos. Pues lo cierto es que ellos están ejerciendo un derecho humano que tienen. En el caso en particular es importante diferenciar los temas de asilo y de asilo político. Conforme al marco mexicano, el derecho de asilo podemos hablar que es extenso y que contiene tanto la parte de el asilo, podemos decir, por razones humanitarias y el asilo, la versión latinoamericana, que es esta parte de asilo político respecto de aquellas personas que por sus ideas estrictamente políticas solicitan la protección de otro Estado. Entonces, en el caso de los países centroamericanos y todas estas poblaciones que vienen caminando desde sus lugares de origen, desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala, entonces ellos están ejerciendo este derecho y ellos deberían de poder elegir en qué Estado pueden solicitar este derecho. Ellos lo que están buscando es la protección que sus estados ya no les pueden dar. ¿Por qué? Porque vienen huyendo de temas de persecución, pueden ser por tipos de raza, por religión, porque ellos forman parte de población LGBTI. Entonces, lo cierto es que el gobierno estadounidense y también el mexicano deberían de respetar este derecho que tienen las personas. Lo que estamos viendo en últimas fechas es que con este tema que se habla de México podría ser un tercer país seguro, se está limitando el derecho de las personas para que sí ingresaron a través, es decir, pasaron por territorio mexicano, sea en México donde estas personas deban de solicitar asilo, es decir, están coartando la voluntad de las personas al ceñir su derecho de asilo solo al primer país que pisan, en este caso México, y que aquí se deben de solicitar la condición de asilo, cuando en México no tenemos las capacidades institucionales para asegurarle los derechos que ellos deberían de gozar. Esto que te hablaba de, por lo menos, seguridad, educación, vivienda, salud, y que, por ejemplo, ya estamos notando, hay un informe que se va a preparar por parte de Human Rights Watch, que nos habla de las condiciones de vulnerabilidad que estas personas están teniendo en la frontera norte, donde ellos son víctimas de violencia, de inseguridad, de secuestros, de extorsión, y entonces no podemos hablar que en realidad México sea un país seguro para esta población centroamericana. Una consulta más. Conociendo
las duras políticas de la administración Trump, ¿por qué cree que los migrantes se continúan poniendo rumbo hacia el norte, hacia los Estados Unidos? Otros quieren llegar incluso a Canadá. Pues me atrevería a decir que son por las condiciones de violencia que continúan expulsando a estas personas. Reconocer que en estos flujos son flujos migratorios mixtos, no todos se tratan de solicitantes de protección internacional, es decir, que están buscando asilo. Muchas otras personas también están tratando de mejorar sus condiciones de vida, sea porque vienen a reunirse con algún familiar, sea porque están buscando, por ejemplo, estudiar o un mejor trabajo. Pero el tema que los sigue empujando hacia el norte, y en este caso llegar a los Estados Unidos o en algunos otros a Canadá, es esta idea de que en Estados Unidos pues se van a respetar sus derechos. ¿Por qué? Porque ellos vienen huyendo de condiciones de violencia, por ejemplo, relacionadas con crimen organizado, la violencia de pandillas como son los maras. Entonces, en realidad no tienen ellos alguna otra alternativa u opción para moverse a otro lugar. Entonces, con la idea de que la América del Norte es un lugar más próspero y que el reconocimiento de derechos humanos es más avanzado, las personas continúan llegando aquí con esta idea y efectivamente la política estadounidense, en particular el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, se están dando cuenta que ya no pueden aceptar a un gran número de personas, entonces están limitando a través de políticas y acuerdos específicos este flujo e ingreso que se está teniendo a través de la frontera sur. Pero limitarlo a través de estas distintas políticas, normas y leyes, pues no va a impedir del todo que estas personas que se ven en la necesidad de salir de sus países, pues continúen saliendo. Recordar que no muchas de ellas salen de manera voluntaria, salen porque no existe alguna otra alternativa para que ellos puedan encontrarse protegidos en su vida, seguridad, integridad, la de ellos mismos o las de sus familias. Ella es Jimena Suárez, abogada de Defensoría de la ONG Sin Fronteras. Le agradecemos mucho por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana. No, pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Buena tarde, gracias. Grave denuncia en México. Los gobiernos de 6 estados podrían estar manipulando las cifras de homicidios. Esto según la ONG México Evalúa. El informe detectó anomalías e indicios de manipulación en cifras sobre homicidios dolosos y culposos. Los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz presentaron el mayor número de irregularidades. Solo en el Estado de México se reportó una diferencia de 5.772 víctimas de homicidio entre las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y las publicadas por la Secretaría de Seguridad del país. Quiero saludar a esta hora a Miguel Garza, es el director del área de Policía y Seguridad del Instituto para la Seguridad y la Democracia y está en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buena tarde. ¿Qué hay detrás de la manipulación de cifras de violencia en México? Bueno, desde luego que los estados pudieran tener, a través de las fiscalías de cada estado, pues un interés para manipular las cifras y pues dar un panorama de que existe menos violencia en sus estados. Sin embargo, fíjate que ahí quería platicar, ha cambiado eso, porque en algunos momentos algunos recursos federales, sobre todo que hay disponibles para las entidades federativas, se calculan en base a la incidencia delictiva, o sea, ha sido un indicador. Entonces, a veces conviene subirlas y a veces conviene bajarlas. Entonces, no es que el registro necesariamente sea la baja siempre, sino cuando la fórmula para que calcula el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública calcula cómo entregar ese recurso y en años anteriores, cuando ha tomado como un indicador el nivel de incidencia delictiva, pues a los estados les conviene parecer con más incidencia. Y cuando ha sido al revés, porque pues produce ese efecto perverso, entonces modifican la fórmula y los estados al parecer pues también modifican la forma en la que están informando.
Entonces creo que es a partir de cómo les convenga mostrar las cifras. Señor Garza, ¿qué está haciendo que los índices de violencia en México sigan aumentando, sigan creciendo? Pues mira, es el motivo, bueno, ese es multifactorial, que se están incrementando, es debido a varias situaciones. Por ejemplo, el combate entre grupos criminales que están ganando terreno y otros que están perdiendo terreno por detenciones de algunos de sus líderes o por reacomodos en sus estructuras. Y esa es una solamente, ¿no? Pero no es toda la violencia, desde luego. También hay una violencia muy seria al interior de los hogares en materia de violencia sexual con niños, de violencia familiar, de maltrato infantil, y que ese es muy poco registrado. Hay violencia de género muy fuerte en el país. El robo a personas que transitan en la vía pública, en la calle, es muy alto y el registro también es muy bajito. El secuestro no está denunciado. Entonces hay delitos alrededor que también por otras causas, no necesariamente por el crimen organizado, están ocurriendo, y entonces están contribuyendo al fenómeno social de la violencia, que es, digamos, de múltiples causas, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar a un nivel de medición real de los asesinatos? ¿Existe algún tipo de auditoría confiable? Bueno, de homicidios, fíjate que en mi opinión hay dos registros que son un poco más confiables o mucho más confiables que otros registros. Uno es efectivamente el de homicidio, el otro es el robo de vehículo. Pero en el caso del homicidio es posible contrastarlo con el dato que emite el INEGI, que el INEGI lo recopila más con datos del sistema de salud, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional, que recopila con carpetas de investigación que reportan las fiscalías con homicidio, ¿no? Entonces, los datos son, entre comillas, pues más confiables que otros delitos por el nivel de subregistro que tiene. Es decir, que la cifra negra de ese delito es más bajita. Muy interesante el hallazgo, por ejemplo, reciente de México Evalúa, que indica que hay estados que manipularon aparentemente su cifra para meter homicidios culposos que no son intencionales. Así clasificó algunos homicidios intencionales, y entonces la cifra pudiera ser más alta, la cifra real. Entonces, bueno, eso es preocupante porque, pues entonces, de un registro que pensábamos que era, entre comillas, el más confiable, pues ahora puede ser que no muestre la realidad en un gran número de estados que están clasificando diferente. Hay un caso, por ejemplo, algunos casos donde hicieron carpetas de investigación y en cada carpeta por homicidio hay una víctima. En cambio, hay otros estados donde en una carpeta de investigación puede haber 5, 6, 7 víctimas, y de ahí a cómo se registra y luego cómo se contabiliza cada uno de los fallecimientos, pues están encontrándose diferencias. Señor Miguel, ¿podrían estar involucradas mafias que sobornan para que precisamente se manipulen estos números, estas cifras? Pues no, yo creo que no, pero bueno, no tengo certeza de eso, pero yo creo que es más bien una decisión de las instituciones de seguridad y de justicia, porque mira, lo que ha pasado, ahí puede haber múltiples causas, tanto algunas como de manera intencional modificar cifras, pero otras también por, digamos, incapacidad técnica de algunos actores claves. Por ejemplo, cuando la policía preventiva llega a algún incidente de tipo delictivo, a veces de eso no lo informa, a veces sí lo informa. Entonces, ahí hay un manejo, por ejemplo, discrecional de qué datos sí van a informar y qué datos no. Y luego ya en la fiscalía, ahí es más difícil, digamos, no se puede hacer tanto la decisión discrecional porque ahí está la carpeta de investigación. Pero lo que sí se puede, que ya estamos encontrando, es pues el manejo discrecional que hacen los fiscales para qué tipo de delito es, si es doloso, si es culposo, si para ellos, por ejemplo, en el caso del feminicidio, si es un delito que
que tiene todas las características de un feminicidio o es un homicidio doloso de una mujer. Entonces, hay un protocolo para determinar cuáles son feminicidios y la mayoría de los estados sí lo ponen así, pero hay siempre un espacio discrecional en el que se puede todavía tipificar eso como un homicidio doloso de una mujer y entonces bajar la cifra para el feminicidio. No sé si el crimen organizado pudiera presionar en ese sentido a las autoridades, no se me ocurre como para qué hacerlo, ¿no? Es solo, digamos, para manifestar menos o más violencia en los índices, pero creo que por lo menos hasta donde yo entiendo no tiene mucho sentido para ellos si el Estado tiene niveles de criminalidad muy altos y los informa o muy bajos y los informa. Hablemos también, señor Garza, de lo propuesto hasta ahora por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobierno federal, precisamente para erradicar la violencia. ¿Suena bien lo que proponen? ¿Va por buen camino este gobierno? Pues mira, ahí desde luego, pues como es un problema multicausal, como ya decíamos hace rato, creo que, por ejemplo, debe de ser algunas aportaciones desde el ámbito social, que ya las estamos viendo. Fíjate que es una de las cosas que yo creo que hay que reconocer del nuevo gobierno federal, de esta administración, que al inicio pues empezó reconociendo eso, que es un problema multicausal, la criminalidad en el país, el nivel de violencia, y que entonces debe ser atendido desde varios frentes, ¿no? Desde lo social, el acceso al empleo, la capacitación para el empleo, la oportunidad para los jóvenes de tener protagonismo social en sus comunidades, de que tengan más opciones los niños y los jóvenes, que salgan de la exclusión social en la que viven, que tengan oportunidades de escolaridad, oportunidades de esparcimiento, y también pues de la mano de un trabajo policial, de trabajo de inteligencia. Una cosa que es clave, el nivel de impunidad, que mejore el nivel de sanción por cometer un delito en este país. Eso se sanciona solamente el 2% de los delitos, y eso si no cambia, pueden cambiar muchas de las otras cosas que ya dijimos, pero si no cambia eso, el incentivo para cometer un delito sigue estando ahí. Es altísima la posibilidad de que uno cometa un delito y no pase nada, y no sea investigado, no sea sancionado, y que no se logre sentencia condenatoria contra alguien que cometió un crimen. Mientras eso no cambie, pues se pueden arreglar, repito, muchas cosas, pero sigue siendo un incentivo muy alto. Señor Garza, para finalizar, ¿ocultar las cifras reales de homicidios, por ejemplo, es un delito en México? Sí, bueno, podría haber, fíjate que esa legislación no existe en este momento, pero sería muy buena idea crear una ley para informar, para registrar primero los incidentes delictivos, registrarlos adecuadamente y luego comunicarlos tanto al secretariado, bueno, principalmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que quien lo hiciera mal, digamos, las fiscalías que fallaran en ese informe, pues sí tuvieran algún tipo de responsabilidad, porque pues aparentemente no, en este momento pues no pasa nada si alguien manipula las cifras, más allá de que lo regañen, le llamen la atención o algo, y que tampoco pasa nada con esa llamada de atención. Si quiere lo modifica la entidad federativa, si quiere lo deja así, ¿no? Quizá la sanción que ha habido o la amenaza de sanción es más sobre los recursos. Si no lo haces bien, pues no te doy recursos, o te castigo el recurso, te doy menos. Pero sin duda sí tiene que existir un mecanismo, como dices, de, bueno, cuánto, en la medida que se haga mal, que se compruebe que alguien manipuló de forma intencional las cifras, pues tiene que haber una sanción. Y en el ámbito local, o sea, ya cada estado cómo sancione su área de fiscalía digamos que a la Dirección de Estadística que se hace cargo de recopilar esas cifras y mandarlas, ahí entiendo que sí existe una responsabilidad administrativa, por lo menos administrativa, que pudiera ser sancionada a través de la Contraloría Interna de los estados. O sea, el órgano de control interno sí debería de sancionar a por lo menos quien es el responsable de la estadística, y ahí, según la cadena de mando, pues incluso al fiscal del estado, a los fiscales regionales,
porque son quienes concentran y autorizan las cifras que se envían al secretariado. Sanción administrativa creo que sí existe y que no se ha aplicado. Sanción penal, pues de momento no existe porque no existe ese marco legal. Sería muy bueno crearlo. Bien, quiero agradecer a Miguel Garza, es el director del área de Policía y Seguridad del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, por acompañarnos, por supuesto, esta tarde aquí en NTN24. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, Carlos, y que estén muy bien. Buena tarde. Venezolanos obligados a regresar a su país. Es el caso de Kenny Martínez, quien fue expulsado por autoridades de Perú por supuestamente tener antecedentes penales. Aunque logró demostrar que no tenía deudas con la justicia en Venezuela, el joven médico hoy se enfrenta a un futuro incierto. Informe de nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Kenny Martínez es profesional de la medicina, asegura que se violaron sus derechos, no le dieron la oportunidad de demostrar que no es delincuente. Lo montaron en un avión, está en Venezuela y dejó en Lima todo lo que ha construido durante un año. Emocional en mi vida, en mi ser, pues mi salud se ha visto afectada. Sí, yo considero, yo particularmente tengo que agradecerle mucho al gobierno del Perú o al país como tal, porque de verdad que lo que he logrado construir en un año, en el Perú, no lo he podido hacer jamás en 33 años aquí en el mío, y no es mentira para nadie en la situación de mi país. Si de verdad, si de corazón, se dieran a la tarea de verdad sacar a los delincuentes que le están haciendo la vida y cuadritos, no solo a los venezolanos, sino al propio peruano, sería estupendo. Pero considero que, para mi caso, se han vulnerado mis derechos humanos. Con los papeles apostillados en mano, demostró que no tiene antecedentes penales. Me dejan aquí en Maiquetía, me dejan evidentemente con un organismo policial, la cual dijo, oye, ¿qué haces aquí? Pues, ¿qué haces aquí? Porque no veo que tenga antecedentes. El diputado William Dávila llamó a las autoridades peruanas a verificar con sinceridad los documentos. Considera que es un hecho grave que se ha repetido en varias ocasiones en los que los ciudadanos ven sus derechos confiscados. Que de grano en grano se llega a lo grande. Me explico. De caso en caso vamos construyendo la situación de la realidad y de esa manera evitar que se masifique una situación de esa. Para que chequeen a ver qué es lo que está pasando, porque lo están regresando, pese a que no tiene antecedentes penales. Tiene el certificado de antecedentes penales apostillado y sin embargo lo están regresando. Bueno, eso es sumamente grave. Kenny es quien mantiene a su familia en Lima. Hoy han quedado solos, espera poder regresar. Lo invade la preocupación. Y la paré porque es de gran preocupación que mi madre esté por allá sola, viviendo de la buena fe de que quizás algunas personas conocidas puedan darle, y que realmente me siento con la necesidad de regresar. Yo le pido de corazón al pueblo peruano, al presidente, al canciller, a la Defensoría del Pueblo, a ACNUR, a las ONG en Venezuela, en Perú, que me ayuden porque realmente me siento desesperado. Ya son 5 los ciudadanos que han sido regresados desde Perú, presuntamente por tener antecedentes penales, pese a no tenerlos. Seguimos en Venezuela. 51 protestas diarias se registran en el país por las fallas constantes en los servicios básicos, en los servicios públicos. Así lo reveló el más reciente informe del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Esto mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue sin ofrecer soluciones. ¡Sin luz! ¡Basta! ¡Por favor, terminen de decir cuál es el problema que tienen! Sin luz, sin agua, sin gas y sin internet. Fuera de Caracas y en la propia capital, el venezolano no cuenta con todos los servicios al mismo tiempo. Todos sabemos que todo está colapsado. Los servicios públicos, no tenemos medicina, no tenemos insumos, no tenemos nada. La calidad de vida está por el subsuelo, entonces no es justo. Los servicios básicos están colapsados como consecuencia de la crisis generalizada. La electricidad, parte fundamental del desarrollo de una nación, de un país, de un pueblo. Lo hemos nacionalizado y ahora es cuando Venezuela va a tener un sector eléctrico, un sistema eléctrico nacional. 9 años han pasado y las cosas parecen empeorar. Los venezolanos sufren apagones a diario y la poca agua que reciben no cumple con las exigencias mínimas en cuanto a salubridad. De acuerdo con el Reporte Nacional sobre el Derecho al Agua, 82% de la población no recibe el vital líquido de manera continua y quienes la tienen no la reciben de calidad. Yo quiero agua por las tuberías
que se acabe toda esta vaina, que se vaya Maduro, porque nadie lo quiere. Tan solo en el mes de mayo se registraron 1.541 protestas en el país, un promedio de 51 por día. Esto según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La cifra representa un incremento de 81% en comparación con el mismo periodo del año 2018. La conflictividad sigue marcando la vida cotidiana de los venezolanos. Quiero saludar a esta hora a Marco Antonio Ponce, es el coordinador del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Bienvenido, como siempre, a NTN 24. Hola, muchas gracias por la invitación. Marco Antonio, es un gusto, por supuesto. 51 protestas diarias por día en Venezuela, un promedio que parece seguir creciendo, y lo digo por el descontento popular que se manifiesta cada día en las calles. Sí, efectivamente ha sido la respuesta que ha tenido el pueblo venezolano frente a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país, en rechazo a las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Son en todo, hasta mayo, son cerca de 8.000 manifestaciones a nivel nacional. Los venezolanos no se han quedado de brazos cruzados frente a la crisis. Han salido de manera sistemática, masiva, pacífica, sobre todo en los sectores populares, a exigir el fin de esta situación, a exigir la renuncia de Maduro y a exigir un cambio en las políticas venezolanas. Marco Antonio, ¿por qué servicio las personas protestan más en Venezuela? Con el tema de servicios vemos cómo se evidencia claramente el colapso del país en materia de electricidad, agua potable, gas doméstico, en transporte, de manera que eso impacta directamente a la población, y es por ello que vemos que durante todo el 2019 las protestas por servicios básicos han sido permanentes a nivel nacional. Hay estados críticos como el estado Zulia, donde por ejemplo han pasado semanas, días sin electricidad, pero es a nivel nacional la crisis, con el tema del gas doméstico también, con la venta de las bombonas, de manera que el colapso de esta situación pues se evidencia en los servicios, y eso hace pues que los ciudadanos salgan de manera espontánea a rechazar esta situación y a exigir que soluciones. En la medida en que no hay soluciones, pues las protestas aumentan, y es por eso que el índice de manifestaciones en Venezuela es tan alto, porque no hay respuesta, no hay solución a la problemática que tienen los venezolanos. La conflictividad está marcando la vida a diario, la vida cotidiana de los venezolanos. Sí, absolutamente. Los venezolanos ya están sumergidos, siendo víctimas de esta situación, siendo víctimas sufriendo la emergencia humanitaria compleja que ha sido pues resultado de las políticas implementadas por el régimen de Maduro, y los venezolanos están sobreviviendo en este momento en Venezuela, sobreviviendo a esta espiral de conflictividad que se agudiza con el pasar de los días y que, reitero, es producto de las decisiones políticas que ha tomado el régimen de Maduro durante los últimos años. Marco, hemos visto en el caso de Venezuela a enfermos crónicos que han tenido que salir a la calle a exigir medicinas, a exigir sus tratamientos, a exigir personal, atención. Te pregunto, ¿estamos frente al colapso del Estado venezolano y además de una posición indolente de los responsables, es decir, de los funcionarios del régimen? Efectivamente, Venezuela es el único país del mundo donde los enfermos, incluso con padecimientos terminales, tienen que salir a realizar una manifestación, a cerrar una calle, a hacer una huelga, para llamar la atención y esperar algún tipo de respuesta. Desafortunadamente, quienes tienen el poder en Venezuela son unas personas indolentes frente al sufrimiento de los venezolanos, y es por eso que vemos esta situación. Incluso han dejado morir niños simplemente por una posición política que quienes ostentan el poder en este momento con el régimen de Maduro, y es una posición indolente absolutamente, que bueno, vemos que la situación sigue agudizándose con el pasar de los días, con los enfermos, también con la represión. Debemos destacar que en lo que va de año han asesinado a 61 manifestantes durante las protestas, y también han sido ejecutadas 6 personas por organizar protestas, de manera que estamos frente a un sistema que es absolutamente represor y violador de derechos humanos, y así lo han establecido los organismos internacionales de protección de derechos humanos que tienen la lupa en este momento sobre Venezuela. Fíjate, Marco, Venezuela afortunadamente pues no ha vivido en los últimos años, en las últimas décadas, un desastre natural o una guerra, por ejemplo, aunque las dimensiones de esta crisis que viven miles, millones de familias a diario en Venezuela se pueden comparar perfectamente con un panorama de este tipo. ¿Qué nos ha llevado a esta situación
que en algunos casos llega a ser de miseria. A esta situación de emergencia humanitaria nos ha llevado las políticas, nos han llevado la intransigencia, la indolencia del régimen de Maduro, anteriormente con Chávez. Esto es una situación que ha venido degradando la calidad de vida de los venezolanos, la dignidad de vida de los venezolanos, de manera que quienes están en Venezuela en este momento estamos sobreviviendo. Y lamentablemente ya cerca de 4 millones de compatriotas han tenido que salir hacia otros países, a otras fronteras, buscando alimentos, medicina, buscando seguridad, porque pues este régimen ha hecho que los venezolanos se dispersen por el mundo entero. Y reitero, quienes están aquí en Venezuela en este momento están sobreviviendo los embates de estas políticas públicas que son absolutamente violadoras de derechos humanos. En años, Marco, de creciente conflictividad, el régimen de Maduro parece que se fortalece cuando esto ocurre. ¿Tú cómo lo ves? El régimen de Maduro lo que hace es implementar la fuerza para imponerse sobre los sectores democráticos, que obviamente son sectores cívicos, que es la mayoría del país, y el régimen de Maduro se ha impuesto con el ejército, se ha impuesto con los colectivos, se ha impuesto con la policía, con la guardia, con los tribunales, judicializando, criminalizando, llevando a cárceles a quienes piensan distinto, cerrando canales de televisión, emisoras de radio, encarcelando a dirigentes políticos, asesinando a manifestantes. Así es que se ha impuesto el régimen de Maduro de una manera criminal, de una manera absolutamente distante a lo que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico de derechos humanos y sobre todo al respeto a la dignidad. De manera que con este estilo delictivo es que se ha impuesto el régimen de Maduro sobre todos los venezolanos. Sin embargo, pues como decía anteriormente, el pueblo de Venezuela no se ha quedado de brazos cruzados frente a esta situación, ha salido permanentemente a las calles, porque la calle, la protesta, la manifestación es la forma histórica de lucha de los pueblos y es lo que tienen los venezolanos en este momento. Por eso es que vemos los índices de manifestaciones tan altos, que a pesar de esta situación grave y lamentable, pues la gente sigue saliendo democráticamente, pacíficamente, para exigir sus derechos y esperando un cambio en nuestro país. Una consulta más, Marco. Mientras el venezolano sigue en las calles, sale a las calles para exigir respeto a sus derechos y pues se trata de sobrevivir, el régimen, la respuesta que tiene es criminalizarlo. Pero a pesar de la represión, de la violencia, los números indican que la gente no ha dejado de protestar. Es decir, no le ha servido de nada al régimen golpear, agredir y llevar a la cárcel a las personas. Efectivamente, se ha convertido en un boomerang para el régimen de Maduro. Ya lo fue con Chávez, con la criminalización, la judicialización, y ahora con Maduro, pues porque los índices de manifestación revelan que a mayor criminalización, a mayor judicialización, a simplemente nuevas leyes como lo están haciendo, o nuevos patrones de represión y tortura, la protesta sigue creciendo en Venezuela, porque lo que mueve a los venezolanos es el anhelo de vivir en libertad, de vivir en democracia, y es por eso que están en las calles exigiendo sus derechos. Entonces, lo que mueve a la gente es esta situación, y a pesar de la represión, las protestas no van a cesar en el país, porque los que están en Venezuela, quienes estamos en Venezuela, seguimos exigiendo nuestros derechos en todos los ámbitos, ¿no? Y es por eso que vemos esos índices tan altos de manifestaciones a nivel nacional. Es Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Libia porque se conocieron nuevas imágenes del ataque a un centro de migrantes en cercanías a Trípoli. Una cámara de seguridad captó el momento del atentado contra las instalaciones donde se encontraban alrededor de 600 personas. El bombardeo del pasado martes dejó 53 muertos y 130 heridos. Protestas en Myanmar por un caso de violación infantil. Miles de personas se marcharon este sábado hasta una oficina de la policía en el norte de Yangon, la ciudad más grande del país, exigiendo justicia en el caso de un niño abusado sexualmente. Esta semana la policía informó que había arrestado a un sospechoso por el atroz hecho registrado en una guardería. El sospechoso arrestado ya fue liberado del interrogatorio por la policía porque no había pruebas contra él. Ahora ha sido arrestado nuevamente y acusado de violación. Esto es complicado para las personas, por eso exigimos un proceso de investigación transparente.
Vamos a China, donde el mal tiempo causa estragos en el suroeste del país. Los fuertes aguaceros ocasionados por el tifón Moon, el cuarto de este año, golpearon parte de la provincia de Yunnan, afectando el tránsito y arrancando árboles de raíz. Algunas ramas se cayeron sobre vehículos que terminaron averiados. A pesar de la fuerza de este fenómeno, los pronósticos para los próximos días son un poco más alentadores. Del 7 al 8 de julio se esperan días entre nublados y soleados, y en algunos lugares lluvias moderadas, así lo informó el jefe de la estación meteorológica local. En España, con el esperado chupinazo y la plaza de Pamplona abarrotada, se dio inicio a los tradicionales Sanfermines. El subdirector de la Banda Municipal de Música La Pamplonesa fue el encargado del lanzamiento del chupinazo, mientras de que en los alrededores de la plaza se vivía el ambiente festivo y musical. Los Sanfermines se extenderán hasta el próximo 14 de julio. Grecia celebra elecciones legislativas este domingo. En los comicios se elegirán a los 300 miembros del Consejo de los Helenos. Aunque la economía ha mejorado en los últimos años, los ciudadanos aseguran sentirse decepcionados. El informe es de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. En este mercado ateniense el ambiente preelectoral es más bien negativo. Muchos griegos se sienten decepcionados por el gobierno de Tsipras. Pese a algunos progresos, la clase media sigue sintiéndose dejada de lado. Hasta ahora, todos los gobernantes solo han buscado su beneficio personal. Tiene que haber cambios ya, más inversiones y crecimiento empresarial para que haya nuevos empleos. Si estudias en Grecia y ya en la universidad no ves perspectivas, obviamente te vas a ir. El ambiente tiene que cambiar. También entre los inversores. La organización Endeavor Greece apoya a las pymes con sus redes internacionales. Si bien la economía griega ha mejorado en los últimos 2 años, sigue faltando la disposición para asumir riesgos y un ambiente que favorezca las inversiones. Necesitamos incentivar a los emprendedores a tomar más riesgos. Necesitamos incentivarlos para que asuman nuevos desafíos y se puedan expandir. Necesitamos darles todo el apoyo posible para que contraten, se abran al exterior y exporten más. En un barrio de Atenas, Cocomat elabora bicicletas de madera. La empresa produce en realidad colchones. Pero Polef Morfidis amplía constantemente su abanico mercantil pese a los impedimentos burocráticos. Del próximo gobierno espera más libertad de acción, autogestión y menos burocracia. Deben limitarse a dejar que la gente produzca. Los gobiernos deben satisfacer a la gente, no enriquecerla. Es nuestro trabajo lo que nos hace ricos, no el gobierno. Lo que sí es cierto es que más allá de quien gobierne, queda mucho que hacer hasta que reine el optimismo. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24. Mi cuenta personal @CESánchezM.